Bienvenidos a Agroconciencia, un podcast donde exploraremos el mundo de la agricultura a través de la ciencia, la innovación y la pasión por el campo. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Agroconciencia, un podcast como lo mencionábamos en la presentación, donde vamos a abordar temas de agricultura, pero desde el punto de vista de la ciencia y de la innovación. Desde ahí vamos a abordar temas bien interesantes con características particulares bien explicados y entendibles por todos nosotros. En esta ocasión, en este primer capítulo, vamos a hablar de una molécula química que, bueno, yo he elegido que sea la primera porque es una molécula que está al alcance de todos, tanto de los agricultores pequeños de su subsistencia, agricultores bueno, siembran en pequeñas proporciones, pasando por agricultores más grandes y cómo no, también a la agroindustria, a esta agricultura de mayor escala que incluso también es de exportación. Estoy hablando de la molécula de peróxido de hidrógeno. Ahorita solamente vamos a hablar sobre este ingrediente activo, sobre esta molécula como tal. Y pues ya ustedes buscarán en el mercado qué productos están disponibles, qué productos comerciales formulados están disponibles para su uso. Esta molécula es bastante económica, van ustedes a encontrar diferentes productos a diferentes precios, pero desde concentraciones del 10% son útiles a a precios realmente bajos respecto a otros ingredientes activos, otras formulaciones, perdón, que pues de repente se utilizan como fungicidas o como bactericidas, pero involucran un gasto bastante interesante, una inversión bastante interesante para el control de enfermedades, tanto de enfermedades, bueno, como también de algunas plagas. Vamos a hablar sobre el peróxido de hidrógeno. Bien, esta molécula no es una molécula nueva. Seguramente al hablarles ahorita de esta molécula peróxido de hidrógeno, pues les suena a ustedes algo muy químico, algo muy científico que tal vez no se alcance a comprender. Pero el peróxido de hidrógeno nos ha acompañado prácticamente en todo el desarrollo de la historia moderna de la humanidad. Es comúnmente conocido como agua oxigenada. Sí, el agua oxigenada común que nosotros tenemos en el botiquín, que podemos encontrar en la farmacia, es un tipo de peróxido de hidrógeno, solamente que se encuentra a una concentración muy específica, ¿sí? Alrededor del 5 del 6% es que tenemos al agua oxigenada médica que se utiliza malamente, ¿verdad? Para algunas heridas que puede ser irritante. Es más bien un desinfectante. Hoy en día utilizamos mucho la palabra sanitizante, pero realmente es eso, el agua oxigenada. También se conoce con otros nombres, se conoce con el nombre de dióxido de hidrógeno y en esta ocasión, en este programa, pues bueno, vamos a hablar tanto, cuando mencionemos peróxido de hidrógeno, estamos hablando de todas estas variantes que tiene la molécula, como ya lo decía, dióxido de hidrógeno, agua oxigenada, dioxano, dioxogen, dependiendo de cómo se exprese en etiqueta, en la hoja de seguridad o en etiqueta de un producto formulado, pues bueno, se llama de una u otra forma, pero al final de cuentas es peróxido de hidrógeno. Como les mencionaba, esta molécula no es nueva, esta molécula se crea a través de una reacción enzimática desde los años de 1800, en específico en 1818. Por allá un científico, un químico, más bien farmacéutico francés, descubre por una reacción, como les mencionaba, enzimática del boro, descubre la formación de un tipo de agua que tenía un burbujeo. Ya luego él pues la describe como una especie de agua oxigenada y efectivamente lo es, ¿no? La molécula es bien interesante, es una molécula de agua como tal. Si nosotros vemos un poco de química, pues bueno, la molécula del agua es H2O y la molécula del peróxido de hidrógeno es H2O2. Quiere decir que es la misma molécula del agua más un oxígeno. De ahí el nombre de agua oxigenada.
Pues bien, como les decía, se ha usado para muchos, en muchos casos, se ha usado para muchas cosas, incluyendo el ámbito médico. Ahora que estuvimos estos años de pandemia, pues se utilizó bastante como un desinfectante. Como les decía, se utilizó mucho el término sanitizante, pero realmente sanitizante es una especie de traducción, ¿no? De este anglicismo que se refiere a la desinfección. Bueno, es un desinfectante. Bueno, nosotros hemos hecho algunas pruebas donde el peróxido de hidrógeno a concentraciones desde 100 partes por millón, ya más adelante hablaremos de qué se tratan las partes por millón, ¿no? Pero desde una concentración tan pequeña como lo son 100 partes por millón, una formulación como tal o una dilución de peróxido de hidrógeno puede llegar a controlar hasta el 99.9% de hongos y 99.9% de bacterias. En específico, hongos como Penicillium, como Aspergillus, como Mucor, todo este tipo de hongos que generalmente están en las superficies o que también pueden estar en la fruta, pues bueno, pueden ser controladas con soluciones, con disoluciones de 100 partes por millón, incluso más bajo. Incluso se ha visto que esta formulación más, bueno, esta molécula puede controlar desde las 50 partes por millón. Estoy hablando que si tomamos un producto que esté formulado al 10% de peróxido de hidrógeno, si lo diluimos a 1 mililitro en 1 litro de agua, vamos a tener una dilución con una concentración de 100 partes por millón. Pues bueno, 1 mililitro por litro de agua de un producto X que esté al 10% puede controlar ese 99.9% de este tipo de hongos, que repito, son hongos que están en las frutas, que están en la verdura o que pueden estar también en superficies. Y por otro lado, también puede controlar bacterias en este porcentaje del 99.9% al minuto cero de su contacto. Si nosotros colocamos esta misma dilución de 1 mililitro de esta solución hipotética de un producto al 10%, tomo 1 mililitro en 1 litro de agua, también puedo controlar hasta el 99.9% de bacterias, principalmente enterobacterias como Salmonella, por ejemplo, como E. coli, que son bacterias que si bien no deberían de existir ya en frutas, hortalizas, legumbres, etcétera, siguen apareciendo. Esto por, bueno, diferentes deficiencias en los sistemas de manejo agrícola y en los sistemas de manejo post cosecha y también en los supers, en los supermercados que a veces no hay tan buena higiene y se presentan estas bacterias. Pues bueno, una dilución de peróxido de hidrógeno a 50 partes por millón, a 100 partes por millón puede controlar. Pero bueno, eso era parte de la introducción hacia nuestro tema. Vamos a hablar en específico de cuáles son los usos en la agricultura, de cómo podemos hacernos de una herramienta nueva que si bien puede con muchas cosas, no es tan cara y podemos incorporarla a nuestros programas de manejo. El peróxido de hidrógeno generalmente lo vamos a encontrar líquido. Puede estar líquido a diferentes concentraciones. Ya les decía yo que pueden haber productos desde el 10% hasta productos del 50% cuando hablamos de productos formulados disponibles en el mercado líquidos. ¿Lo podemos encontrar a concentraciones mayores? Sí. Sin embargo, ya se encuentra como producto grado técnico. ¿Qué quiero decir con producto grado técnico? Que es un producto que está a muy poco porcentaje ya de alcanzar la pureza, alrededor del 90%, y generalmente este peróxido de hidrógeno lo vamos a encontrar como hojuelas, lo vamos a encontrar sólido. El peróxido de hidrógeno es muy reactivo. Esa es una de las primeras leyes que debemos conocer cuando vamos a manejar este material. Reacciona muy fácilmente. Casi siempre va a venir acompañado de algún ácido fuerte. Por ejemplo, un ácido fuerte es el ácido peracético o el ácido acético, o puede ser también con algún tipo de ácido cítrico, alguna concentración más bien de ácido cítrico, pero en general lo vemos de la mano del ácido acético o del ácido peracético. ¿Por qué?
porque estos ácidos bajan el pH. El peróxido generalmente tiene un pH alto, un pH alcalino. Es un producto pues que es corrosivo, que es fuerte, que es potente dependiendo de la concentración, pero desde el 10% ya puede generar algunos daños tanto en la piel como en superficie, sobre todo en metales, sobre todo en madera, sobre todo en mesas con pintura, puede haber una degradación ahí. Entonces se ve acompañado casi siempre por un ácido. Entonces podemos verlo con a una concentración de peróxido de hidrógeno, pero estabilizado con un ácido. Si es un ácido acético o es un ácido peracético, pues tenemos una función de reforzar esta efectividad. Es decir, aparte de la efectividad que tenemos con el peróxido de hidrógeno, vamos a tener una efectividad agregada con el ácido peracético o el ácido acético. Estos ácidos se utilizan a concentraciones muy bajas dentro de la formulación. Se utilizan alrededor del 1% nada más y es para la función estabilizante, pero a veces con ese 1% también podemos tener función germicida, función fungicida o bactericida sobre algunos microorganismos. Bien, el peróxido de hidrógeno tiene una actividad antimicrobiana y esta actividad antimicrobiana se debe principalmente a su efecto o a su poder oxidativo. ¿Qué quiero decir con el efecto oxidativo? Quiere decir que cuando la molécula de peróxido de hidrógeno disuelta en agua que ustedes ya prepararon en el campo llega y hace contacto con microorganismos como hongos, como bacterias, se rompe, se empieza a degradar, pero producto de esa degradación vamos a tener, recordemos, volvamos al inicio, recordemos que la molécula es H2O2. Cuando se degrada, cuando entra en contacto con estos hongos y con bacterias, la molécula se rompe en dos moléculas. Recordemos que en la vida, en la naturaleza, nada como dice la ley, ¿no? Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, esta molécula de H2O2, de peróxido de hidrógeno, se va a transformar en una molécula de agua y en una molécula de oxígeno. De ahí también el nombre de agua oxigenada, porque libera oxígeno. Nosotros, si diluimos el peróxido de hidrógeno en agua, vamos a ver una que otra burbujita por ahí. Ese es el oxígeno gaseoso que está rompiéndose de la molécula original y está buscando ir a la atmósfera. Pues bueno, entonces, cuando hace contacto con estos microorganismos, hongos o bacterias, esta función, esta ruptura más bien en dos moléculas nuevas y una de ellas, al ser el oxígeno, oxigena, oxida prácticamente todo lo que tenga materia orgánica es oxidado, incluyendo los hongos y las bacterias. Entonces, esta oxidación, que es una especie de corrosión, va a causar daño en las paredes y en las membranas de los microorganismos, principalmente en membranas. Si hablamos de bacterias, pues bueno, las bacterias tienen una pared celular que generalmente está formada de un carbohidrato que se llama peptidoglicano. Las bacterias gram positivas tienen una capa muy gruesa, las gram negativas tienen una capa delgada, pero ambas capas ceden ante una aplicación de peróxido de hidrógeno. Ambas capas de estas bacterias se rompen. Una vez que la bacteria se rompió en esta protección, esta especie de piel que tiene la bacteria, se causa el vaciado. Bueno, también hay una función sobre la membrana y se ocasiona el vaciado del contenido interno de la bacteria. Al vaciarse el contenido interno de la bacteria, el peróxido de hidrógeno también actúa sobre el ácido nucleico, es decir, esa estructura que tiene la información genética de la bacteria y por ningún motivo la bacteria puede recuperarse, ni siquiera puede reproducirse nuevamente. Y lo mismo pasa con los hongos. Con los hongos que están en proceso de germinación sucede este caso. Hay una ruptura de la membrana y también hay una acción sobre el contenido interno del hongo. Aquí hay algo bien importante que destacar. El peróxido de hidrógeno, y no estoy diciendo marcas, cualquier tipo de peróxido de hidrógeno, bien preparado, bien estabilizado y a una concentración mínimo del 10%, tiene efecto sobre esporas de hongos y de bacterias. Y explico, y aquí me voy a detener un poco, a explicar que hay ciertos hongos y hay ciertas bacterias que cuando ya no tienen condiciones óptimas en el ambiente,
se hacen espora. ¿Por qué? Porque la espora va a ser una estructura que resiste a las diferentes condiciones ambientales, sobre todo a condiciones ambientales secas, a condiciones ambientales donde no hay una planta que infectar. Por eso es que hongos como Fusarium pueden sobrevivir hasta 10 años sus esporas en el suelo. A veces nosotros como agricultores o como ingenieros agrónomos decimos, vamos a dejar descansar este suelo, tengo un suelo y lo sembré durante 5 años con tomate, con jitomate, y los 5 años tuve Fusarium. El último año ya casi fue imposible lograr una cosecha porque el Fusarium hizo de las suyas, me quemó o me mató un número de plantas. Lo vamos a dejar descansar para que el Fusarium se vaya y vamos a sembrar otra cosa y nos vamos a otro lado, rentamos otro terreno para seguir sembrando. A los 5 años volvemos y resulta que la planta se desarrolla, las primeras etapas se ven bien, pero conforme va pasando, se va desarrollando la planta, vuelve el Fusarium. ¿Por qué? Porque el Fusarium ahí estaba en forma de espora, porque muy pocos fungicidas pueden matar a la espora. Si, por ejemplo, barbechamos el suelo y hacemos una solarización, un porcentaje gracias a la luz ultravioleta se va a eliminar. Esa es una buena acción. Pero van a quedar algunas esporas y con un porcentaje mínimo de esporas que queden, la enfermedad resurge. Es ahí donde entra en función el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, al tener esta función oxidativa y la espora, al ser una espora de un organismo vivo, latente, pero que al final de cuentas está vivo, también la oxida y también la elimina. Es decir, en el peróxido de hidrógeno tenemos un excelente fungicida, un excelente bactericida y un excelente esporicida. Por eso es que lo podemos mezclar con otros fungicidas y con otros bactericidas, con otros mecanismos y modos de acción, pero el peróxido de hidrógeno es el que va a eliminar a las esporas que están ahí sobreviviendo. Entonces tenemos este primer punto donde vemos ese mecanismo de acción que es a través de su efecto oxidante o su efecto oxidativo. Va a reaccionar principalmente, como les decía, con lo que tenga materia orgánica. En química le llamamos grupo sulfidrilo y grupos con dobles enlaces de proteína y de lípidos, es decir, todo lo que tenga materia orgánica, que tenga proteína, que tenga aminoácido, que tenga lípidos, se ve afectado por el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y una enzima que lo degrada o la enzima que lo degrada rápidamente es la catalasa. Y ustedes me van a decir, bueno, a ver, mencionaste ya que se degrada fácilmente. Sí, el peróxido de hidrógeno, una más de sus ventajas, ya hablamos de que actúa sobre hongos y sobre bacterias. Segunda función, actúa sobre las esporas. Y una tercera función o tercer beneficio es que se degrada fácilmente, desaparece fácilmente del ambiente, que aunque no lo hiciera, es decir, su degradación es agua y oxígeno, eso no tiene y no representa ningún problema para la agricultura, para el ambiente, ni para la exportación, por ejemplo. Pero en caso de que no sucediera así, el peróxido de hidrógeno se degrada en segundos en presencia de materia orgánica y en específico en presencia de la enzima catalasa. La enzima catalasa es una enzima que todas los residuos, toda la materia orgánica, todo lo que venga de algún organismo que está o que estuvo vivo, tiene catalasa. Entonces, el peróxido de hidrógeno se degrada rápidamente y de cuánto tiempo rápidamente es este concepto, ¿no? De cuánto tiempo es este concepto de rápidamente, son segundos, ¿sí? Máximo un minuto. Si hay mucha materia orgánica en el suelo, pues con más velocidad va a ser este proceso de degradación. Si es un suelo arenoso, si es un suelo que ya está con un porcentaje mínimo de materia orgánica, bueno, el proceso va a ser más lento, pero aún así no va a durar más de un día. Al otro día el peróxido de hidrógeno desapareció. ¿Esto pudiera ser una desventaja? Claro que sí. Y, por ejemplo, cuando yo iba a la universidad, la maestra de bacteriología nos decía, el peróxido de hidrógeno es un excelente desinfectante, sin embargo, por su periodo de degradación, pues bueno, es inestable y no lo podemos usar como una solución permanente, como un cloro, por ejemplo, un hipoclorito de sodio en una desinfección porque el peróxido rápido se degrada. Pues bueno, yo me quedé con esa duda pues ahí en mis primeros años ya como profesional, pues hice algunas pruebas.
eh, unas pruebas de contacto. En específico, hay una norma oficial mexicana para poder desarrollar estas pruebas, pero bueno, básicamente les platico, es una prueba donde tú haces diferentes disoluciones de diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno y necesitas una cepa. Principalmente lo que yo utilicé fue Aspergillus, como le decía, fue Penicillium, y en el caso de bacterias fue E. coli y Salmonella. Y pones en contacto estas bacterias, las pones en el peróxido de hidrógeno en la solución, digo, pues del 1%, 2% o en partes por millón. Y lo que yo vi es que en los primeros 60 minutos con agua pura, el producto o la disolución, el peróxido de hidrógeno, seguía funcionando. Es decir, una hora está bien, una hora es mucho tiempo. Luego llevamos estos ensayos a campo en suelo igual, contaminado con Fusarium, suelo contaminado con Phytophthora, que son dos hongos que se encuentran, bueno, ustedes saben más de esto, ¿no? Son dos hongos con los que siempre vamos a batallar, sobre todo en condiciones de humedad, en hortalizas, en frutales, etcétera. Pues bueno, resulta que el peróxido de hidrógeno actuaba muy rápido. El suelo, pues bueno, al final volvíamos a hacer análisis de ese suelo microbiológico y podíamos eliminar hasta el 80%, hasta el 85% de los microorganismos de ese suelo. No eliminamos todo. Por eso es que no decimos que el peróxido de hidrógeno es un desinfectante de suelos. No lo es, porque no elimina la totalidad de lo que el suelo tiene. Elimina hasta un 85%. Y esto está bien, porque tampoco queremos dejar a los suelos estériles. Queremos que quede una pequeña fracción de microorganismos para que estos mismos hagan una repoblación del suelo, que la microbiota se recupere. Bueno, también podemos aplicar Bacillus, podemos aplicar tricodermas, podemos aplicar micorrizas, etcétera, fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo. Tricoderma, que es un hongo, es de los más resistentes al momento de una aplicación de peróxido de hidrógeno. Entonces, con estas pruebas nosotros comprobamos que aunque el peróxido de hidrógeno se degradaba fácilmente, o más bien rápidamente en el suelo, ese tiempo de degradación le daba el periodo para poder controlar hongos, para poder controlar bacterias y para poder controlar sus esporas. Si alguien requiere revisar estos trabajos, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo, pueden dejar un comentario aquí mismo en el podcast, en Spotify tiene una sección para dejar comentarios, dejan su contacto y con mucho gusto podemos hacerles llegar esta información, que es información bien interesante porque viene desde lo in vitro hacia lo in vivo, hacia allá el suelo como tal. Pues bueno, por eso es que decidimos hacer estas pruebas, porque vimos que el peróxido funcionaba incluso con unos periodos de tiempo cortísimos. Esa es la desventaja, aunque pues también es aunque sea desventaja, el tiempo es suficiente. Pero la ventaja sobre todo es que al degradarse rápido no es un producto residual, no es una molécula residual y al otro día después de la aplicación, tú como agricultor, tú como técnico puedes recomendar o puedes aplicar los microorganismos que quieras y no se van a morir. Esta es la diferencia con productos como el metamsodio, productos como el metampotasio, ingredientes activos como el metampotasio, que son este tipo de gases que van a eliminar también lo que hay en el suelo, un porcentaje alto, pero que son residuales. Es decir, tú al otro día ni de chiste puedes plantar, mucho menos puedes poner una bacteria, un bacillus, un penibacillus, un rhizobium, jamás, porque se va a morir también. En el caso del peróxido de hidrógeno, eso no sucede. Y una tercera función del peróxido de hidrógeno, aparte de estas que hablábamos, fungicida, bactericida, esporicida, rápida degradación en el suelo que nos permite poder hacer una repoblación de este microbioma del suelo al segundo día, pero que también nos permite incluso plantar, o sea, trasplantar al segundo día. También se puede utilizar a concentraciones más bajas, incluso cuando la planta ya está puesta. Ahí también podemos hacer aplicaciones de peróxido de hidrógeno sin temor a una oxidación de las raíces, que puede suceder con peróxido de hidrógenos a concentraciones altas, por supuesto que sí, pero a concentraciones de producto formulado del 10, del 15, del 20, del 25%, no hay mayor problema. Y la última función, bueno, una de las últimas funciones
funciones de las que les quiero hablar es que el peróxido de hidrógeno, les decía, es una molécula de H2O2, libera oxígeno como proceso, como producto más bien de su degradación. Este oxígeno es la joya de la corona. Este oxígeno para suelos compactados, suelos inundados, suelos que ya están cansados y que han perdido materia orgánica, y por lo mismo de que no hay materia orgánica, pues ya no hay una textura, ¿no? Ya no hay una esponjosidad de ese suelo. Bueno, este oxígeno, el peróxido baja, se degrada y el oxígeno se queda en forma de burbujas. Y estas burbujas de oxígeno, si el suelo está inundado, es una inyección a la vena, como dicen muchos agricultores, de oxígeno, y la planta se va a recuperar. Si es un suelo compactado, estas burbujas se van a secar y se van a quedar a manera de espacios porosos. Ustedes saben que tener espacios porosos en el suelo es importantísimo para la fertilidad, porque el espacio poroso puede llenarse de solución del suelo con nutrientes, puede facilitar la penetración de las raíces, incluso también puede ayudar a que microorganismos o mesoorganismos como las lombrices, como algunos insectos, como nemátodos que consumen materia orgánica, pues ellos pueden andar libremente ahí gracias a que se descompactó ese suelo y pudimos formar nuevos espacios porosos. Entonces, con estas funciones, el peróxido de hidrógeno va a ser una molécula muy interesante, y si quieren ustedes, bueno, seguramente ustedes conocen productos formulados con este ingrediente activo, y si no, dense una vuelta, ¿no? Ahí a la tiendita de agroquímicos, dense una vuelta por las diferentes tiendas de productos. En internet incluso van a poder ustedes encontrar diferentes formulaciones, y van ustedes a ver el precio y van a comparar con triazoles, con estrobilurinas, con diferentes fungicidas, incluso con bactericidas como streptomicinas, oxitetraciclinas, y los diferentes tipos de antibióticos. Y se van a dar cuenta que el peróxido tiene un precio mucho menor. Por eso, repito, es una de las moléculas y uno de los temas que queríamos abordar como de los primeros en este podcast, para ponerlo a la orden de ustedes como una herramienta más. Finalmente, que les quería platicar también, que si la formulación que ustedes van a conseguir está hecha con un estabilizante a base de ácido, principalmente, como les decía, ácido. Puede ser ácido acético o ácido peracético, pues el producto va a tener un pH ácido. Generalmente, cuando hablamos de disoluciones de ácido peracético al 1%, estas soluciones o estos productos formulados, cuando nosotros lo diluimos al 1%, ¿qué quiere decir esto? Un litro de producto formulado con un 1% de peróxido, perdón, de ácido peracético en 99 litros de agua, eso es el 1%. Entonces, esa solución, esa disolución, tiene un pH generalmente de 2, es un pH muy ácido. Y esto a su vez nos ayuda a bajar el pH del suelo. Cuando lo aplicamos al suelo vía sistema de riego o vía drench, nos ayuda a bajar el pH de la rizósfera. Y esto es importantísimo. Obviamente la rizósfera no va a bajar a ese 2%. Tal vez la rizósfera, dependiendo del pH del suelo que ustedes tengan, pueda bajar a 6, pueda bajar a 5.5, pero con eso es suficiente para que muchos elementos que están ahí en el suelo, pero que no pueden ser absorbidos, sean aprovechados por la planta, ¿sí? Cuando nosotros movemos una magnitud del pH o media magnitud, muchos elementos como el fósforo, por ejemplo, como el hierro o el fierro, el magnesio, pueden ser aprovechados de mejor forma. El pH es importantísimo para esta asimilación. Entonces hablamos de que el peróxido de hidrógeno puede ser un extra, ¿no? Puede ser una ayuda un poquito ahí, que sí es momentánea para el tema del pH, pero que al momento de absorber nutrientes la planta lo va a agradecer. Son todas estas funciones que podemos encontrar en el peróxido. Me enfoqué un poco más al tema del suelo porque es donde el producto tiene diferentes funciones. Sin embargo, vía foliar tiene un efecto importantísimo a concentraciones también de alrededor de 500 partes por millón.
Si ustedes tienen algún producto en específico, lo mismo pueden escribirme directamente en el capítulo aquí en el podcast, y podemos ayudarles con temas ya de recomendaciones específicas, pero alrededor de 500 partes por millón en una disolución vía foliar podemos controlar bien, principalmente hongos filamentosos, vía foliar, recordemos, hongos como botritis, hongos como mildews, que son ocasionados por hongos como pseudoperonospora, pero también podemos controlar algunas cenicillas, podemos controlar rollas, ¿sí? De manera muy eficiente. Recordemos que es un producto, por así decirlo, de contacto. Es una molécula que la planta produce por sí sola, pero a concentraciones muy bajas, que se puede absorber a través de la planta, pero a que las concentraciones que lo aplicamos no afecta a la vida normal de la planta, ni en su raíz, ni vía foliar. Entonces va a estar haciendo su función afuera y afuera se va a degradar. Entonces, con que apliquemos esta cantidad, vamos a tener un buen control de estos hongos filamentosos. Podemos reforzar esta aplicación, por supuesto, podemos acompañarlo de algún otro fungicida más sistémico, un fungicida que se meta a la planta y que pueda controlar también desde adentro. Y aquí hacemos una mezcla con doble función, con una mezcla de peróxido de hidrógeno para controlar esporas y para controlar el micelio del hongo vía foliar, y también algún producto de los que seguramente ustedes conocen que ayude de manera sistémica a entrar y controlar al hongo si es que se encuentra en el xilema o en el floema de la planta. Sin duda hay muchos tópicos, muchos temas, mucho de lo que podemos hablar sobre el peróxido de hidrógeno. Como les decía, ya hablamos un poco del suelo, un poco de vía foliar. En el tema del suelo podemos abordarlo desde cultivos específicos, desde tipos de aplicaciones específicas, ya sea en hidroponía con sustrato, en drench. También lo podemos abordar como oxiquimifertirrigación, o sea, la adición de oxígeno químico al sistema de fertirrigación para mejorar muchas características, para también mejorar la asimilación, para eliminar microalgas que se reproducen, o esa lama, ¿no? Que se reproduce a veces en el sistema, en la cintilla, pero que también lo podemos usar como un agente clarificante en los reservorios de agua. Cuando el agua se pone verde, pues bueno, también es un material interesante. Podemos utilizar esta molécula de diferentes formas. En post cosecha, no hablamos de post cosecha. Si este podcast les es interesante, pues bueno, recomiéndenlo y avísennos, ¿no? Coméntenos si necesitan, más bien si ustedes requieren que hablemos de más aplicaciones de esta molécula. De mi parte sería todo, solamente recordarles que recomienden este podcast, que le den me gusta y que se suscriban en las diferentes plataformas en que lo estén escuchando, pero sí es importante que se suscriban, que reaccionen, que lo compartan para poder traerles más temas y también más adelante, ¿por qué no?, traer algunos invitados especialistas en diferentes materias. Este podcast está hecho para que ustedes lo escuchen mientras van manejando de una parcela a otra, mientras van nuestros compañeros que se dedican a ventas, por ejemplo, mientras van de un distribuidor a otro y puedan escuchar algo, ¿no? En lugar de escuchar noticias de repente que a veces nos ponen de malas, escuchar algo un poco más productivo. Entonces va a ser muy interesante que nos recomienden. De mi parte sería todo, agradecerles la atención y esperarlos para la siguiente. Muy pronto tendremos un nuevo capítulo con un nuevo tema y con mucha más información para ustedes. Muchas gracias.